Seguimos estudiando la historia de la doctrina del Espíritu Santo, la pneumatología patrística, y estamos ya en el tema de los dones y hablamos un poco general de los dones y de la enseñanza de los padres sobre este tema. Ahora entramos al tema específico de los dones milagrosos, los dones espectaculares. Sobre la pregunta, ¿están vigentes o no? ¿Estuvieron vigentes o no en este periodo post-apostólico? Bueno, empezaremos, dijimos que había dos posturas, ¿no? La primera es la llamada teoría cesacionista. Empezaremos con los autores que más tradicionalmente en nuestros círculos han enseñado que los dones milagrosos ya habían cesado para el segundo siglo de la era cristiana. La así llamada teoría cesacionista es tan antigua como la iglesia misma, porque desde los primeros siglos se enseñó. Agustín, el teólogo más prominente de la era patrística, dijo claramente que las lenguas y los milagros ocurrieron solamente en tiempos del Nuevo Testamento, porque en ese tiempo fueron necesarias para que el mundo llegara a creer, a fin de ganar la fe del mundo. Eso lo dijo Agustín. Otros autores de la época también enseñaron algo similar. Este es el caso del gran predicador y exégeta Juan Crisóstomo. Él hacía énfasis en el carácter, los frutos del Espíritu, no en los carismas, los dones milagrosos del Espíritu. El Espíritu Santo es visto más como la fuente que da fuerza para vivir una vida victoriosa, en vez del dador de los extraordinarios dones. Esto decía Juan Crisóstomo. Más específicamente, Juan Crisóstomo enseñó la cesación de los dones espectaculares, diciendo que en tiempos del Nuevo Testamento sí ocurrieron, pero que ya no ocurrían en sus tiempos, sin dar mayor explicación, así no más. Según algunos autores, esta enseñanza es producto de la institucionalización de la Iglesia, no necesariamente de la cesación real de los dones milagrosos. Varios autores dicen eso. Se dice que los carismas menos espectaculares, como gobierno, administración y enseñanza, pasaron al frente como los dones más aceptables, ¿no?, al alcance de la jerarquía. En otras palabras, la institución se impuso de manera tal que los dones milagrosos dejaron de ser una señal de la iglesia. La institución se impuso e impuso los dones institucionales o los dones relacionados con la administración de la iglesia y el desarrollo de la institución. Eso es lo que algunos objetan. En todo caso, la enseñanza que prevaleció por toda la Edad Media fue la de Agustín y la de Juan Crisóstomo. Es decir, que los dones milagrosos ya habían cesado para el segundo siglo de la era post-apostólica. La Reforma Protestante también sostuvo esa enseñanza. Lutero enseñó que las señales y maravillas del primer siglo fueron necesarias por causa de los incrédulos, pero que después ya no eran necesarias. Especial atención merece la confrontación que Lutero tuvo con los llamados entusiastas de su día, que abogaban por la vigencia de los dones espectaculares, especialmente el de profecía. Lo que no se dice es que estos entusiastas de tiempos de la Reforma más bien parecen ser unos fanáticos que a través de la profecía incitaban al pueblo a cometer desmanes. Así que queda un poco en duda el asunto, ¿no? Un dato interesante es que al parecer fue el teólogo, historiador Adolf von Harnack, de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, de tradición luterana, quien propuso que los dones milagrosos, especialmente la profecía, cesaron con la creación del canon. La idea de que cuando el canon aparece, desaparecen los dones, viene de este autor.
es de hace unos 100 años más o menos. Quien dio más forma a esta teoría cesacionista es un teólogo reformado del siglo XIX, del principio del siglo XIX, llamado Benjamin Warfield. Este teólogo reformado y fundamentalista de aquella época desarrolla la idea de que la cesación de los dones milagrosos en los primeros siglos de la era cristiana es un hecho, y él lo sostiene y lo escribe. Otro autor que contribuyó a darle esta imagen es un autor llamado George Smeaton, quien a finales del siglo XIX propuso la interpretación de que lo perfecto de 1 Corintios 13 se refiere al canon. Otro autor que también dice eso que ya mencionamos. Según Pablo Oteiros, el historiador latinoamericano, que escribió un libro específico sobre el tema del desarrollo de la doctrina del Espíritu Santo en estos primeros siglos, él dice que el dispensacionalismo es el principal exponente de esta teoría en la actualidad, lo cual es cierto. La división de la historia en dispensaciones o periodos especiales de tiempo en que Dios ha actuado parece facilitar la idea de la cesación de los dones. Aunque es interesante notar que la mayoría de los pentecostales y neopentecostales en América Latina son también dispensacionalistas, y más dispensacionalistas que los dispensacionalistas originales. Así que hay ahí una cosa extraña. Un autor dispensacionalista muy popular y que sostiene fuertemente el punto de vista cesacionista es John MacArthur. Él escribió un libro específico sobre eso hace ya varios años, y él presenta con algún detalle la opinión sobre cada don milagroso y por qué no está vigente en la actualidad. El argumento básico es que los dones milagrosos se limitaron a los apóstoles en el tiempo del Nuevo Testamento porque ellos fueron personas singulares cuyo ministerio es irrepetible. Bueno, ahí tenemos ya varios representantes de la teoría cesacionista. Vamos a presentar después la teoría de la vigencia de los dones con sus argumentos y sus personajes. Por ahora, aquí dejamos esto.